Las opiniones y comentarios expresados en el siguiente espacio son exclusiva potestad de quienes lo emiten. Esta empresa televisora exime su responsabilidad o participación en los mismos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy, pero muy buen día. Bienvenido, bienvenida a este encuentro dominical donde abordamos temas de interés, esos asuntos que todos los panameños estamos mirando con mucha atención. Hoy aquí en Debate Abierto. Es la agenda que le proponemos, la que le presentamos a continuación. Las desapariciones, este fenómeno lo vamos a analizar desde la óptica de Carlos Valencia, director de la DIJ, Asael Samaniego, subsecretario general de la Procuraduría, Suki Yard, abogada y activista de derechos humanos, y Eleni Anastasia Manolas, del movimiento Todas con Voz. Esté pendiente. En la Presidencia de la República hay una oficina de nombramientos por votos. Vamos a debatir el tema con Ernesto Cedeño, abogado, y Guillermo Salazar, vocero presidencial. La crisis del combustible y también el alto costo de la vida. Estamos ante un callejón sin salida. Propuestas con dos economistas, Juan Carlos Julio y Felipe Argote. Hoy tenemos un vistazo al país, su actualidad, dónde estamos y hacia dónde vamos desde la óptica de Jorge Luis Quijano, ex administrador del canal. Y cerramos conversando con el ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, la situación de Colón y el Hospital Manuel Amador Guerrero y también de la pandemia, en segundos nada más. Bien, es la agenda para hoy, don Danilo Toro. Bienvenido, buen día, ¿qué le parece? Bueno, fíjate, el denominador común de la agenda de hoy es problemas. Oiga. Y a todas las escalas, mundial, regional, nacional y local. Lo bueno de los problemas que no se terminan es que las soluciones tampoco se terminan, ¿eh? Así que hablemos un poquito del primer tema. Ha concitado la atención nacional, las desapariciones. Está con nosotros el subsecretario general de la Procuraduría, Asael Samaniego. Y nos acompaña Suki Yard, ella es abogada y es activista de derechos humanos. Gracias a los dos, bienvenidos a Debate Abierto. Buenos días, gracias. Buen día, gracias. Este fenómeno que ha acaparado la atención en las últimas semanas, comencemos por definirlo. Tenemos que hablar de desaparecidas, de desapariciones, de desaparecidos. Vamos a ubicar esto en su contexto real, según las autoridades. Buenos días a los presentes en la mesa, don Hugo, don Toro, gracias por la invitación, Ministerio Público. Bueno, con el afán de, digamos, colaborar con la ciudadanía, empatizar y entender un problema que efectivamente se está dando y que efectivamente se están tratando de buscar las soluciones. Con relación a la definición como tal, Ministerio Público, desde el primer momento que tiene conocimiento de un hecho de este tipo, lo considera como una investigación de una persona que efectivamente ha desaparecido, lo que provoca un reporte con relación a esa situación. Desde ese primer momento, Ministerio Público, una vez tiene conocimiento del hecho, comisiona a los compañeros de la Dirección de Investigación Judicial, que son nuestros brazos auxiliares, e inmediatamente se inician las pesquisas. Una persona desaparecida, es decir, ¿no lo ubicamos por género? Sí, por supuesto. La persona desaparecida incluye ambos géneros, masculino, femenino, ¿no? Nosotros, por una dinámica de trabajo, evidentemente, pues también sectorizamos entre varones y mujeres, entendiendo que ambos tienen la misma importancia, que ambos tienen la misma método de investigación en este tipo de situaciones. Se lo pongo de otra manera. ¿Hay más desaparecidas o hay más desaparecidos? Suelen ocurrir que son más los varones los que tenemos reportados como personas desaparecidas, ¿sí? Y surgen diversas motivaciones por las cuales se da que es el género masculino el que suele tener, digamos, mayor situación de desaparición. Claro, impacta muchas veces más la situación con las damas, por, digamos, un tema de género, ¿no? Pero efectivamente, cuando vamos a números, pues son los varones los que más aparecen como desaparecidos. La opinión pública se ha impactado por el tema de las mujeres, pero nos están diciendo hay más hombres desaparecidos. ¿Cuál es la óptica que ustedes tienen sobre este fenómeno? Bueno, buenos días, gracias por la invitación, siempre agradecida de estar aquí. Quiero dar primero a entender a la ciudadanía que no estamos ante una lucha de sexos de quién lleva más cifras, porque siempre digo que los números son fríos. Pero la realidad es que denota más la atención o causa más estados de alerta
producto, uno, de las circunstancias o los hechos, cómo y por qué desaparecen las mujeres. Dos, que en algunos casos, como en casos puntuales que nosotros podemos dar nombre aquí, algunas mujeres cuando aparecen, entre comillas, aparecen sin vida. Entonces, por eso esa connotación que pudiéramos decir que no son la mayoría, pero sí hay mujeres que aparecen muertas producto de circunstancias que yo considero desde mi perspectiva que muchas veces no estamos concientizados todavía como país. Entonces, en función de todas esas situaciones que día a día tiene que enfrentar la mujer por su condición de mujer, lastimosamente, es que causa ese impacto o esa alerta, se están desapareciendo a las mujeres. De ahí es que ha surgido la frase, ni una desaparecida más. ¿Hay diferencia de criterio? No, hombre, dejar claro algo. Importante es hombre y mujer. Aquí no estamos haciendo, como bien dice la dama, una diferenciación con relación al género. Pero sí es importante lo que ha señalado la compañera presente con relación a la connotación por la condición femenina que tienen las damas, lo cual hace, digamos, un poco más vulnerables y que creo que por ahí era el enfoque. El cómo y el por qué es lo que está diciendo. Es diferente el tema de las desaparecidas que de los desaparecidos. Cuando vamos al fondo, efectivamente lo es. Hay más circunstancias delictivas cuando vemos las cifras de los varones. Y hay circunstancias también delictivas, que son las menos con las mujeres, pero hay otro tipo de circunstancias. Y eso es muy importante aclararle a la ciudadanía. Claro que tenemos información del porqué y las motivaciones por las cuales las damas están desapareciendo. Importante destacar en este sentido. Uno, mientras una mujer o un varón esté desaparecido, lo principal es preservar la vida de la persona y en esa dirección van encaminados los esfuerzos tanto del Ministerio Público como los compañeros de la Policía Nacional, en preservar la vida. Y es por eso que la información no se divulga en la forma como quisieran escucharla. Una, para preservar la vida. Dos, para proteger la intimidad de las personas. Muchas veces las personas que han desaparecido, además de situaciones delictivas, ocurren situaciones de índole personal, de índole inclusive médico, de índole inclusive de adicciones. Entonces, eso también para resguardar la intimidad de la persona, llámese mujer, llámese hombre. En ese sentido, es que entonces nosotros vemos que la información que nos requieren la tratamos de resguardar. Claro, sin hablar de casos particulares, podríamos conversar con relación en un tema global de la situación particular con las mujeres. La óptica con que lo ve el Ministerio Público y el resguardo de la información, ¿ustedes coinciden con este aspecto? ¿Vamos por el camino correcto? Bueno, yo estoy de acuerdo con algunas posturas que acaba de hacer el licenciado. Sin embargo, discrepo en algún punto cuando él alega que es la misma forma, que tiene el mismo interés para hombre y mujer en materia de desaparecidas. Resulta que no es lo mismo, por lo menos, y con el respeto que se merecen, no quiero satanizar ni al Ministerio Público ni a Policía Nacional, pero no es lo mismo. ¿Por qué? Aquí nosotros tenemos planteamientos por parte de la Policía Nacional que lo primero que se dice es que las desaparecidas están desaparecidas porque están en una relación de pareja. De salida, delimitas la situación que hay en función de tratar de salvaguardar y proteger la vida de esa mujer. Uno. Dos, hay un reportaje que también se hizo muy interesante en el caso puntual de las chicas de Chiriquí y los mismos familiares, ¿qué es lo primero que dicen? Decían, lo que pasa es que nosotros cuando fuimos al Ministerio Público a interponer la denuncia, no nos tomaron en cuenta porque nos dijeron, lo que pasa es que ustedes saben que a lo mejor estará con un novio y esas son situaciones que pasan demasiado en este país. Eso es lo preocupante de la situación que estamos viviendo en materia de desaparición. Hay un tema de enfoque diferente para tratar a las mujeres, es lo que plantea la licenciada. Totalmente. Yo veo un enfoque también de empatía y eso es muy importante destacar. En este tipo de casos la empatía es vital. Sí, entiendo la situación por lo que comenta la compañera, y está hablando puntualmente de situaciones de comunicación en algunos casos de los compañeros de la Policía Nacional, o mea culpa en algunas situaciones cuando al Ministerio Público se han presentado y se han dado quizás algunos comentarios que, digamos, no son del tono correcto. Efectivamente, en estas situaciones hay que ser muy empáticos con los familiares de la víctima, con la víctima y con la investigación que se está realizando como tal. Y es en nosotros, como Ministerio Público, empezando seguir ese trabajo constante que tenemos como funcionarios públicos, como funcionarios del Estado, en brindarle la empatía, en brindarle la certeza al ciudadano que se apersona a cualquiera de nuestras oficinas, en que nos ponemos en sintonía, cada vez nos ponen conocimiento de un hecho y ponemos, digamos, los mecanismos investigativos para procurar la pronta aparición de las personas. Don Danilo. Ahora, licenciado, yo quisiera
diferenciar dos cosas. Uno, lo que revelan los datos, las estadísticas, y dos, lo que revela el cambio social, para poder saber si en realidad lo que está ocurriendo es que la sociedad está tolerando las desapariciones ya como un patrón. Hay países en América Latina, voy a poder decirlo con claridad, México, por ejemplo, en donde ya desaparecer no es noticia, no significa nada desde el punto de vista de interés ni de políticas públicas, ni de políticas particulares, ni de nada. Desaparecer es uno más del montón. Entonces, quisiera saber si hay una tendencia a que la sociedad esté tolerando las desapariciones. Y eso es preguntando esto, ¿no? Del total de denuncias o de informaciones que ustedes reciben sobre desapariciones, ¿qué tanto aparece en condiciones no delictivas? Es decir, que no sean secuestrados o que no sean como víctimas de homicidio. ¿Y qué porcentaje sí responde a delitos? Ok, en primera instancia, y voy de atrás para adelante, la amplia mayoría, ojo, la amplia mayoría no son situaciones necesariamente delictivas con relación al tema de las damas. La amplia mayoría. Claro que sí las hay. Esas tienen una línea de investigación clara, tienen una teoría del caso claro. Principalmente el caso que comentó Hugo hace un momento de las jóvenes de Chiriquí. Hay una persona que ya mantiene imputación, hay una persona que ya mantiene detención preventiva y se siguen realizando las pesquisas para efectivamente corroborar el hecho. Mire, Ministerio Público no tolera el tema de la desaparición. El segundo valor jurídico más importante de nuestra normativa penal, luego de la vida, es la libertad. Con lo cual, todos los esfuerzos se encaminan desde ese primer momento, don Danilo. No podemos tolerar, ni como sociedad, ni como Ministerio Público, que se normalice la desaparición, no importa de qué tipo de persona sea. No es normal y sí concita nuestra preocupación y sí concita nuestros esfuerzos para procurar la ubicación de las Ustedes personas. denotan esa preocupación y también la observación de si como sociedad estamos normalizando este fenómeno de las desapariciones. Bueno, yo creo verdaderamente, sí considero que lo estamos normalizando. Y no solamente el fenómeno de las desapariciones, todas las circunstancias que son gravosas en contra de la mujer, como sociedad sí la hemos normalizado. Y usted se da cuenta en ¿cuál es el delito el segundo delito de mayor incidencia en la República de Panamá? El delito de violencia doméstica. ¿Cuántas mujeres asesinadas van? Perdón, es el primero. Violencia doméstica es el primero. Después viene hurto. Okay, interesante. Gracias. Qué bueno saber eso. ¿Cuántas mujeres asesinadas van? Más de 119 mujeres van asesinadas, producto de agresores. Entonces, sí estamos normalizando. Y aquí, con todo respeto, solamente, y me gustaría de verdad, porque yo he ido a dar conferencias con la Unidad de Protección de Víctimas con la finalidad de colaborar. No son comentarios algunos, licenciado, son varios comentarios reiterativos, pareciera ser una constante. Cada vez que una víctima se acerca, y eso lo vemos nosotros día a día como organización, me toca a mí como abogada presentarme a representar a la víctima para que entonces el funcionario empatice. Y eso es lo que hay que hacer. Hay que humanizar y empatizar al funcionario de primera atención cada vez que cualquiera se acerque a pedir ayuda. Esa empatía y esa cultura que de pronto nos está faltando, realmente es un fenómeno que está afectando las investigaciones. ¿Cómo le está tomando la policía? Eso lo vamos a tratar en el siguiente bloque, porque incluso el ministro esta semana cuando dijo muchas se han ido con su pareja o salido del país, creó un malestar, una conmoción tremenda cuando dio el ministro estas declaraciones. Pero este segmento se nos acabó. Yo quiero darle a cada uno 30 segundos nada más para una reflexión final, diciéndole a usted, seguimos abordando el tema en el siguiente bloque. Sí, para finalizar, que la ciudadanía, la sociedad entienda que no se trata de una lucha de sexos, hombre y mujer. Hombre y mujer son importantes, pero tenemos que trabajar en política de prevención también en función de la vida, la integridad y la honra de las mujeres y de las niñas en la República de Panamá. Y tenemos que corregir algunos esquemas mentales que tenemos Así con el manejo es. de estos temas. Y en su conclusión, sí, nos pone al día cómo cerramos la semana, porque he visto que en estos últimos días han aparecido algunos desaparecidos y desaparecidas a propósito. Te respondo a la pregunta, pero además voy a tomarme unos minutos o el tiempo que me has dado para informar lo siguiente. Cada vez que una persona desaparece del núcleo familiar, no debemos esperar un periodo de tiempo para poner en conocimiento a la autoridad. Así es. Desde el momento en que una persona deja de realizar las acciones que cotidianamente realiza y desaparece de esa visión, de ese núcleo familiar, ponga en conocimiento de la autoridad. El Ministerio Público tiene atenciones primarias a lo largo y ancho del país, igual que los compañeros de la Policía Nacional tienen las respectivas estaciones para poner en conocimiento de los hechos.
abrir las investigaciones, ya sea por denuncia o de forma oficiosa. Con relación a las cifras, Hugo, efectivamente hemos tenido una baja con relación a la cifra que dimos inicialmente a la semana. Te comentaba, hay que judicializar para poder oficializar esas cifras al final y no caer en un juego de números, de decir, me dijiste esta cifra, luego me dijiste otra. Hay que judicializar para poder oficializar, pero puedo decirte con certeza que efectivamente las cifras han ido descendiendo. Y también, importante recalcar, no hay ninguna línea de investigación que nos diga que hay un tema de trata de blancas con respecto a las damas. Hay situaciones delictivas, sí las hay, son las menos, pero ninguna está enfocada en que a personas o damas se le están privando de libertad para sacarla del país o para hacer ningún otro tipo de situación más gravosa. Eso es importante porque la Defensoría del Pueblo había planteado esa posibilidad de que hubiera tráfico de humanos ante este fenómeno de estos últimos días. Es que lo interesante es que cada vez que nos acercamos encontramos más restos humanos. Entonces ahí vamos a debatir. Ojo con lo que está pasando en Chiriquí, porque las mujeres tienen las mismas características, adolescentes, del mismo sector. Entonces hay que tener mucho cuidado con esos patrones. Yo coincido, sin embargo, no nos podemos, como usted bien lo dijo, pensar que no está pasando nada y tenemos que trabajar en ejes, en principios de prevención, que no se le denigre la vida de los familiares, de las personas que están siendo desaparecidas y tener mucha concientización de que no lo podemos dar por cierto, pero hay que estar en alerta. Vamos a una pausa, en segundos regresamos porque seguimos abordando este tema con otra corriente de sociedad civil y también con la DIJ, los que se encargan de las investigaciones en el día a día y que reciben denuncias también sobre este esquema mental a veces de no está la muchacha, no está la joven, no está la mujer, es porque se fue con alguien. ¿Realmente se toma de esa manera y por qué? En segundos. Seguimos hablando del fenómeno de las desapariciones. Nos acompaña ahora Eleni Anastasia Manolas del movimiento Todas con Vos. Así es. Y nos acompaña también el director de la DIJ, Carlos Valencia. Gracias a los dos por estar aquí en este día. Ese esquema mental de que cuando la policía recibe una denuncia y se trata de una mujer, la respuesta es que se fue con el novio, es que anda en una escapadita, etcétera. ¿Qué preparación, qué instrucción tiene la policía al momento de tratar estos temas? Muy buenos días ante todo. Buenos días, doctor. Buenos días. Con respecto a estos temas, cuando nosotros recibimos o acogemos una denuncia de este tipo, nosotros inmediatamente ponemos en conocimiento al Ministerio Público de lo que se está presentando. ¿Hay una diferenciación de si recibo, desapareció un hombre, desapareció una mujer? No, diferenciación como tal. Nosotros recibimos todas las denuncias normal, como corresponde. Toda persona que llegue a interponer una denuncia, una desaparición, nosotros la acogemos. El detalle está que muchas veces, y acepto que las unidades policiales, todos no tienen el mismo grado de empatía con esa persona que va a colocar a interponer esa denuncia, ¿no? O sea que estas respuestas a veces sí se dan. A veces se pueden dar y es a donde nosotros estamos tratando de hacer esas correcciones necesarias a fin de que no se vea ese roce o ese malestar, sino al contrario, tratar de buscar esa empatía con esa persona que está buscando a su ser querido. Y no necesariamente empatía causó lo que dijo el ministro esta semana. Muchas se han ido con sus parejas o salido del país. A usted la vi muy molesta en una protesta, citando precisamente lo que dijo el ministro. Es que es así, es lo que comentaba Suki anteriormente. El problema es que hay una predisposición de que cada vez que desaparece una mujer es por causa de que vaya a buscar a su pareja. Entonces, ya de por sí en la sociedad no estamos en una condición de igualdad y cuando vamos ante las autoridades se nos denigra aún más y se nos discrimina. Y mi pregunta es, ¿realmente si se admite que en verdad suceden este tipo de falta de empatía y discriminación y buen recibimiento a los familiares de las mujeres desaparecidas, si no todos los funcionarios tienen el mismo grado de empatía, se está haciendo las correcciones, pero ¿de qué manera exactamente? Se les está dando cursos de violencia de género, se les está explicando cómo realmente las mujeres sufren,
¿cuáles son estos planes de acción? Porque si bien es cierto, se puede decir que está haciendo esfuerzos y nosotros queremos que esos esfuerzos se dan. ¿Qué es lo que están Pero si la- haciendo? ¿Cómo se está corrigiendo? Exacto. Disculpe. Se están realizando diferentes cursos y seminarios en cuanto a esa empatía a la hora de receptar una denuncia, ese trato al público. Estamos buscando mejorar ese trato al público para que la persona se sienta escuchada, que por lo menos cuando ella realiza la denuncia, nosotros, quien recepta, tenga esa interacción y se sienta cómoda la persona que está denunciando. Es que la denuncia vale Orientación. por sí misma, porque si mi hija no está en casa y supongamos que se fue con una pareja, no deja de disminuir el golpe de que no sé dónde está mi hija y yo necesito saber y necesito el auxilio de las autoridades. Así que ese detalle, yo me pongo en los zapatos de cualquiera y digo, si a una de mis 5 hijas le pasa, si a una de mis 4 nietas le pasa, ustedes se han puesto a hacer ese ejercicio y en esa preparación, que haya esa conciencia de que estamos hablando de que yo no puedo minimizar el dolor de la persona que está presentando la denuncia, la preocupación. Efectivamente, todos somos panameños, todos estamos viviendo aquí. A cualquiera nos puede ocurrir, este hecho. Nosotros estamos tratando de buscar que esa interacción que haya entre quien denuncia y el receptante sea fluido y que haya un grado de empatía, que la persona se sienta escuchada y pueda tener un poco de tranquilidad mientras se desarrolla en la investigación. En eso que estamos trabajando. ¿Ustedes están sintiendo ese cambio? ¿Ustedes están recibiendo información de ese cambio, de que estos seminarios están rindiendo algún tipo de fruto? Hasta la última protesta, hasta los últimos días, esos seminarios no han dado, y disculpe, absolutamente ningún fruto. Porque si solamente, y le doy un ejemplo muy claro, el día de la protesta, un funcionario del Ministerio Público se empezó a reír enfrente de todas las protestantes que estábamos ahí, todas las personas, porque también habían hombres, porque al final esto es un problema de absolutamente todos. Es como dices tú, Hugo, si al final es tu hija, tú vas a ir a protestar y tú vas a hacer que te escuchen o tú vas a buscar las formas en que te escuchen. Y esa falta de empatía no se ve solamente con la policía, con el Ministerio de Seguridad, sino que también ahora el Ministerio Público, un guardia riéndose enfrente de las personas, de las familias, de las mujeres desaparecidas, es sumamente preocupante. Y hay un video de esto en las redes sociales. Y pasó justo enfrente de nosotros. Entonces, no solamente se siente una impotencia muchas veces de parte de la ciudadanía para resolver estos problemas, sino que es realmente grave y muy triste que alguien agarre una situación tan delicada como para hacer risas. Sí. Don Danilo. Yo quiero ir un poco a la parte del protocolo, porque cuando hay la reacción de que me está pasando un problema, tengo un desaparecido, el desconocimiento del protocolo por parte del denunciante puede hacerle pensar de que hay despreocupación de parte de las instituciones. Entonces pregunto, ¿cuánto tiempo debe pasar entre el momento en que aparece un denunciante y el momento en que se tipifica que hay una desaparición? Y segundo, ¿cuál es el criterio predominante para decir la persona está desaparecida? Bien, doctor, en ese aspecto, apenas llega la persona a interponer una denuncia, él en su sitio llega cualquiera a su estación a interponerla como Policía Nacional. Nosotros realizamos esa receptación, orientamos e incluso muchas veces nosotros mismos lo trasladamos hacia el Ministerio Público a que pueda interponer como tal dicha denuncia para que quede firme y se abra la noticia criminal. Una vez realizada esa noticia criminal, nosotros inmediatamente apenas nos comisionan, actuamos entonces en la parte de la búsqueda de esa persona desaparecida. Es allí cuando apenas ya se pone en firme la noticia criminal, ya se puede, el mismo fiscal puede determinar si se abre como persona desaparecida y nos comisiona inmediatamente para realizar esa búsqueda. En términos de tiempo, el protocolo, ¿cómo funciona? Supongamos, si mi hija iba al mall y debía regresar hace 2 horas, la llamo, no responde. ¿Esas 2 horas es suficiente? ¿Tengo que esperar más? ¿Cuál es el protocolo? Es que depende cómo usted, el grado de confianza que tenga con su familiar. Usted puede esperar, usted puede, dependiendo, ¿no? Cómo usted se lleva en familia y conoce a su familiar,
así mismo usted puede actuar. Si usted considera que en 2 horas no llegó y usted tiene la plena confianza que ella nunca lo había hecho de esa manera, usted tiene todo el derecho a acudir ante una recepción de denuncia. Y no me van a decir, oye, nada más, solo han pasado 2 horas, espere un poco más, espere hasta mañana, a ver si aparece o no aparece, o se me atiende de verdad. Eso se está cambiando, eso se está cambiando. Antes le llegaban y que no, que tiene que esperar 48 horas, 24 horas. Ya eso lo estamos cambiando, ya estamos haciéndolo, estamos tratando de ser más humanos en el transcurso de la preocupación de la persona afectada. Esa humanización, esos cambios en los tiempos, esa recepción de denuncias, ¿ustedes qué manejan sobre esto? Yo espero que realmente, bueno, actualmente esa recepción no es empática y tenemos que ser honestos, pero yo espero que esos esfuerzos realmente se den. Pero eso sí, siento que deberían ser transparentes con la ciudadanía y con las personas que estamos preocupadas. Decir, miren, esto es lo que estamos haciendo. Los estamos capacitando en tal y tal tema referente a violencia de género. Después de eso van a pasar a un seminario que les va a explicar tal y tal cosa. Nos pueden tal vez también decir las cifras actualmente de las mujeres desaparecidas. La cifra. No estamos pidiendo números ni nada por el estilo. Pensamos que si realmente se está haciendo un esfuerzo, que es lo que todas queremos, que se demuestre el esfuerzo que está haciendo. No solamente con los resultados, porque entendemos que los seminarios de estas capacitaciones toman tiempo, pero que realmente nos digan qué esfuerzo puntual se está haciendo. Porque no es solamente la primera vez que alguien nos dice que un esfuerzo se está haciendo. Nos lo dicen todos los días, nos lo dicen en todas las protestas, nos lo dicen todos los funcionarios. ¿Qué se está haciendo puntualmente? Y deberían asesorarse por tal vez las organizaciones feministas, que tenemos mucho tiempo en esto y somos las que tenemos esa confianza directa con las familiares. ¿Qué tan grave es el problema en este momento? Bueno, que desaparezca una sola persona es grave, pero hablemos de cifras. Y hablemos comparativamente este año versus los años anteriores para saber si, como decía don Danilo hace un rato, lo estamos normalizando, está increciendo, está disminuyendo, tener una idea de cómo lo estamos enfrentando en la realidad. Bien, en este año nosotros estamos viendo que se le está poniendo un poquito más de interés al asunto de la persona se desapareció, no aparece. ¿Y qué se ha hecho por esa búsqueda? Nosotros todos los años hemos realizado el trabajo de buscar todas esas desaparecidas que se dan en años anteriores. ¿Tiene cifras de comparativa de este año versus el anterior para tener una idea de cómo es? Ahora mismo no la tengo aquí. Sí. Ahora mismo no la tengo aquí. Pero sí mantienen una estándar, más o menos se mantiene. 800 casos, creo que fue que se dio el año pasado. Este año... 800 denuncias o 800 desapariciones reales. Denuncias. Ahí es donde está el tema. Dentro de esas denuncias, la persona puede aparecer en un par de horas, puede aparecer en días, puede aparecer o hacer llamada telefónica que está de paseo, que está realizando otro tipo de actividad. Se dan. Pero ¿qué pasa? Nosotros quedamos con la cifra ahí pendiente porque no nos comunican que ya hubo comunicación con su familiar. 800 denuncias. Y realmente esa data comparativa que pedía Hugo es sumamente importante y no están en los reportes del Ministerio Público. Si bien es cierto, es una página web, pero de vuelta, la información no es pública, no es accesible. Antes se publicaban las denuncias y delitos de manera anual, ¿no? Es bueno tener una idea porque eso es lo que permite ver cuál es la magnitud del problema. Claro. Sí. Ahora, antes también pasaba algo que yo quisiera saber cómo lo enfocan la parte institucional. Y a mí me impresionaba de niño. Solían salir en televisión. Tal persona, Sí. Sus familiares decían, tal persona ha desaparecido. Y la televisión aportaba enormemente y eso le daba a uno un margen de tiempo de reacción impresionante. ¿Eso es inconveniente? ¿O no es conveniente o no es prudente que los medios intervengan en eso, en esa tradición que había antes? Puede ser prudente, pero pienso que habría que hacer la consulta al familiar por la presunción de su, ¿cómo se llama?
de la persona propiamente tal. Preservando la intimidad, Presentando supongo, ¿no? la intimidad de la Claro. persona, exacto. Hay que consultarle a los familiares si quieren que nosotros los publiquemos. Hay muchos desaparecidos que de repente no se presentan en el listado o no aparecen en la página por situaciones de que la misma familia no permite que Claro. divulguen fotos. Claro. Ahora, el manejo con los medios es una cosa. Yo veía que se hacía alusión a manejo responsable de información aludiendo a las redes sociales, pero las redes sociales son irresponsables por naturaleza. Ahí publica cualquiera lo que quiera. Entonces, ¿en qué medida realmente podemos tener una estrategia de comunicación sabiendo que ahora hay una herramienta? Usted lo que citaba eran los medios de comunicación antes, pero ahora están las redes que tienen esa naturaleza y que a veces se convierten... Hombre, por una diferencia entre dos personas te publican lo que sea y como sea y dañan la reputación de alguien. Exacto. Se O publican desapareció. cosas que pasaron en otro país como Sí, si hubieran como si sido fueran aquí. aquí. Un fotógrafo hace unos días hizo una serie de artes que parecían tan reales y no ponía la anotación, o sea, no tenía la responsabilidad de poner, oye, esta es una imitación, es un arte, es una representación, y creaba más zozobra. Entonces, ese tema del manejo de información, ¿qué enfoque están teniendo ustedes para no crear más zozobra, para darle tranquilidad y seguridad al ciudadano, que es lo más importante? Las redes sociales nos ha ayudado un montón. Porque el auge que se le ha dado estos últimos días con respecto a la situación ha hecho que aparezcan ya, esta semana han aparecido 8 de 12 denuncias que se han interpuesto de esta semana solamente. Bien usadas son una herramienta a Bien favor. utilizadas es una buena herramienta, pero así también he visto que hay un montón que se le ha puesto el tenemos sello que ser de responsables. fake news, ¿no? Tenemos que ser responsables. La ciudadanía tiene que ser responsable antes de hacer esas publicaciones o buscar temas que vienen de otros países Sí. y tratar de meterlo acá con lo que la realidad nuestra Que genera actual. más zozobra y desinforma. Exacto. Una reflexión para concluir. Realmente, en el tema de la difusión de comunicación o de las personas desaparecidas, si los familiares no desean que se publique su foto, pues se entiende, no se publica, pero realmente las redes sociales se están utilizando porque ahí es donde las personas se enteran quién está desaparecido y quién no. No por parte de la página web del Ministerio Público. Hay una falla en la comunicación, pero realmente nosotros como sociedad civil queremos ayudar al problema, queremos tratar de sopesar esa falencia que se tiene. Y por eso es que utilizamos las redes sociales. Hay fake news, siempre lo van a ver. Como dice Hugo, las redes sociales, cualquier persona puede poner cualquier información. Hay que tratar de encontrar la información falsa y denunciar que es falsa. Pero tenemos que seguir utilizándola, porque si los mecanismos de comunicación no son efectivos, alguien tiene que decir quién está desaparecido y quién no. Gracias a los dos por haber estado esta mañana aquí en Debate Abierto. Nosotros hacemos una pausa, damos un giro en la información, hablemos de temas políticos. Hay una supuesta mesa de nombramientos, también hubo una crisis esta semana en Colón. La que viene, hay apuntes de situaciones que se pueden dar. Todo eso lo ponemos en Debate Abierto, en contexto, en segundos nada más. Estamos de regreso, vamos a hablar sobre temas políticos. Nos acompaña Ernesto Cedeño, es abogado, y también nos acompaña Guillermo Salazar, es vocero presidencial. Buenos días a los dos, bienvenidos. Como no, bendiciones, Panamá, en Dios hay esperanza. Yo estaba esperando esa frase, don Cedeño. Oiga, yo no sé si estamos hablando de una leyenda urbana, disculpe que sea tan inocente, pero en cada contienda electoral es la misma denuncia. Se están comprando votos, nombramientos por votos, esta no ha sido la excepción. ¿Qué puede marcar la diferencia para que de una vez se sepa si es cierto, si no lo es? ¿Estamos ante un delito? ¿Estamos ante una falta? ¿De qué estamos hablando realmente? Yo creo que lo que va a marcar la diferencia son las investigaciones pulcras, honestas, íntegras que puede estar llevando a cabo la Fiscalía General Electoral. Ya hemos oído las declaraciones de varios diputados, con respecto a Guardia, también el diputado Pineda, y tengo que manifestar que el Código Electoral establece, se sancionará con prisión de 1 a 3 años y suspensión de los deberes políticos e inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por igual tiempo al de la pena principal a los autores intelectuales por utilicen ilegítimamente los bienes y recursos del Estado en beneficio en contra de determinados precandidatos. Algo interesante, el numeral 5.
del 523 obliguen o condicionen directa o indirectamente a los ciudadanos a inscribirse o renunciar a un partido político para ser nombrado en un cargo público o privado, o permanecer en él o apoyar cualquiera precandidatura o candidatura. Yo creo que es importante, no está solamente en las declaraciones que pusieron los diputados, sino que esto es como una leyenda urbana que se pudiera estar repitiendo quinquenio tras quinquenio, pero siendo militantes de partidos afines al área gubernamental, debe generar preocupación máxime que pudiera interpretarse que hay una especie de desgreño administrativo y provincias que dicen, ¿sabe qué? El dinero permea para amigos, pero ¿por qué no desciende para la población? Entonces yo creo que es importante que el fiscal general electoral, desde el punto de vista penal electoral, pero es lamentable que las autoridades administrativas no acusen recibo lo mismo por un hecho, y le doy la oportunidad también para que el representante del gobierno hable, se puede generar varias consecuencias. Primero, yo puedo cometer un hecho y hay una consecuencia jurídico-penal, que es lo que está investigando el fiscal general electoral, por lo menos anunció, pero las consecuencias administrativas no las sabemos, que esas debieran originarse en la misma institución. Inclusive, pues el que debe vigilar la conducta oficial, pues no ha querido meterse muy a fondo en esto de la mesa de nombramiento, que es el procurador de la administración, que tenía una buena oportunidad, pero administrativamente quedamos como en pausa. No sabemos si ha habido investigaciones al respecto, solo que el Ministerio de la Presidencia dice que no existe una mesa de nombramiento que ratifica la existencia de diputados, y todos pues sabemos, de alguna u otra manera, que las declaraciones de estos señores no han sido desvirtuadas. Y entonces yo creo que es importante pues que se hagan las investigaciones correspondientes y haya la sanción que corresponda, porque los puestos públicos no deben ser botines políticos, sino se debe, conforme al artículo 300 de la Constitución, acceder por mérito. Y esta semana se decía, no solamente existe el despacho, la oficina, sino que están llamando para que los votos sean a partir de nombramientos, hay premios, hay despidos. ¿Qué dice la presidencia de esto? Bueno, mire, en realidad es conocido que hay un procedimiento para nombrar a las personas. El procedimiento arranca en cada institución. Cada institución tiene su dirección de recursos humanos y ellos elevan a la autoridad competente de esa institución la designación de una persona. ¿Esta campaña electoral interna del PRD se ha utilizado para destituir a algunos y nombrar a otros por votos? No, eso no ha ocurrido. Lo que sí es que hay un procedimiento que llega hasta la presidencia, porque en todo nombramiento lo firma el presidente y el ministro correspondiente. En este caso, ese procedimiento es lo que puede estar siendo interpretado como que hay una mesa de nombramientos, pero eso parte desde cada institución. Es el procedimiento normal, dice bueno, el señor Salazar. Lo que habla el amigo Salazar es con respecto al gobierno central. En la descentralizada no debiera existir eso, porque debiera gravitar lo que es la independencia. Pero yo creo que el Ministerio de la Presidencia no le quiso responder el cuestionario que le mandó el procurador, pues se le rió en la cara y le sacó la lengua. Yo tenía un cuestionario de 9 preguntas que verdaderamente podía compadecer o fortalecer la tesis de que no existe mesa, comisión o afín, pero no lo quiso responder. Entonces yo le he hecho personalmente el mismo cuestionamiento para que nos responda. Lo que habla el amigo Salazar, el vocero de la presidencia, se podía compadecer la realidad si por lo menos nos dijeran si ha habido o hubo destituciones desde que accedió al gobierno la presente administración hasta la fecha para calibrar las destituciones, inmediatamente, si hay destituciones, cuántas hubo, cuántas desvinculaciones por retiro voluntario existen, si ha habido, o sea, todo ese análisis en blanco y negro, en frío, nos pudieran nosotros los ciudadanos panameños dar el insumo adecuado para decir, ¿sabes qué? La administración no hizo botaderas en masa, sino que honró al funcionariado que había sido capacitado por la administración. Y el no responder arroja sombras, ¿o no, señor Salazar? No, fíjese, en realidad también puedes agregar ahí en esa lista que hay personas que han fallecido, entonces tienen que ser reemplazadas. Hay personas que han renunciado y tienen que ser reemplazadas. Es decir, es un proceso continuo, permanente. Eso no es que de este periodo a este otro ya no se hacen más nombramientos. Siempre va a haber nombramientos. Pero el quantum, o sea, es la cantidad. No, yo estoy de acuerdo. El quantum y el momento. Porque yo fui funcionario. Yo fui funcionario y yo me acuerdo cuando yo accedí a la Contraloría,
no me pidieron inscripción de ningún partido político. Yo no, ninguna inscripción, sino era por la capacidad. O sea, es lo que espera el funcionario. Lo que yo pensaba, apreciado licenciado, es por lo menos que el Ministerio de la Presidencia pudiera desvirtuar, si se pudiera desvirtuar, las aseveraciones de par de padres de la patria que dicen que han sido nombrados por afiliación o inclusive por voto. Lo importante es saber, desde que accedió al gobierno, si hubo destituciones, uno, cuántos nombramientos, toda esa escala para nosotros saber. También si la política de nombramiento se compadece de alguna afiliación política o no, para de alguna u otra manera sanear lo que es la administración pública. Y es importante saber cuándo, porque si en estos meses se ha disparado o ha habido algún movimiento inusual, entonces sí tendría por lógica relación con el torneo electoral interno, señor Salazar. Habría que llevar el dato estadístico continuo, ¿verdad? Desde siempre, para saber en esa estacionalidad. Por ejemplo, es probable que algunas personas se hayan retirado del servicio público, han pasado al servicio privado también y tienen que utilizar un reemplazo. Pero usted tiene que haber escuchado, estoy casi seguro que usted tiene que haber escuchado que en medio de este torneo electoral se están nombrando personas, se está destituyendo personas de acuerdo a las simpatías o antipatías que se demuestren. Bueno, hay diputados han dicho que ese es un procedimiento, pero no necesariamente lo han corroborado, lo han demostrado. ¿Y ustedes en presidencia? Nosotros tenemos un registro continuo de esa información, de todos los decretos que se hacen, todos los nombramientos. ¿Hay nombramientos o no por inclinación política en este momento? No necesariamente, se revisa el perfil profesional de la persona. ¿Se está comprando votos no o no en este momento en la Yo presidencia? te diría que no. Don Danilo La Torres, Fiscalía Electoral ha anunciado que va a hacer una investigación. ¿usted confía en la investigación? ¿Es un fiscal electoral de raíces PRD? ¿Usted confía? Bueno, yo no puedo etiquetar la afiliación o exafiliación política partidista a un fiscal, porque yo, honestamente, conocí a una persona que era militante del Partido Revolucionario Democrático, que es Harley J. Mitchell, fue magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia y verdaderamente hizo una labor encomiable. Yo no le conozco rabo de paja a ese señor y me parece a mí que etiquetar a un funcionario por el hecho de que pertenece a un partido político es un error. Dilio García puede ser... Me tiene que predicar con el ejemplo, Claro. y tiene que hacer unas investigaciones bien transparentes, rápidas, efectivas, y que le dé un informe a la nación para nosotros calibrar si estaba a la altura de otros militantes de partidos políticos, porque yo creo que aquí en democracia uno puede pertenecer a partido político, pero uno debe ser íntegro y hacer las cosas La como honestidad y la corresponde. integridad no tienen que ver con la afiliación política, eso es cierto. Don Danilo. Sí, yo en lo personal tengo mi experiencia cuando he sido funcionario del gobierno central, las veces que he sido, trabajé a sabiendas de la persona que me había convocado de que yo no era miembro ni siquiera simpatizante de su organización política. Y solamente hubo uno que me lo exigió, que para trabajar, quiero que te quede, pero para que se Imagínese quede. usted. Y a ese le dije, no me interesa trabajar, pero entiendo a la gente que podía estar en un apremio. Pero la Claro, denuncia es en este momento, don Danilo, para Sí. enfocarnos en lo que está pasando en este momento. Efectivamente, el punto es, hay dos avenidas para el nombramiento, ¿no? Están los puestos permanentes y los puestos contingentes, si no me equivoco, licenciado. Transitorio contingente. Transitorios contingentes. Los criterios son distintos. Entonces, ¿los contingentes también tienen que llegar a la presidencia o los contingentes se quedan solo en el ámbito de la institución? Bueno, como ha dicho el licenciado Cedeño, algunos nombramientos contingentes llegan hasta esa instancia en las dependencias correspondientes, pero los permanentes todos llegan hasta la presidencia, por norma Solo los legal. permanentes. Solo los permanentes. Solo los permanentes, los Y, contingentes no. por ejemplo, en el caso mío, me acaban de designar director del Instituto de Planificación, a mí no se me preguntó porque se sabe que yo pertenezco al Partido Revolucionario Democrático, pero eso no quiere decir que yo no tenga la formación profesional, académica para ejercer el cargo. Y esa es una de las cosas que pasa quinquenio tras quinquenio, que el partido que está en el poder se nutre de gente que se está comiendo un cable, por la filosofía de que los puestos públicos son botines. Y en tal sentido, como uno quiere subsistir, inmediatamente empieza a inscribirse en partidos políticos, como en etapas superadas. Yo me acuerdo
que cuando estaba mi mamá, voy a estar en la presencia del Señor, lo obligaron a inscribirse en un partido político y ella pues era la que nos daba los alimentos a cada uno de nosotros. Entonces ese es el día a día que históricamente gravitaba en Panamá y al parecer con las declaraciones de los diputados no ha sido superado. Ojalá el fiscal general electoral juegue su papel con prestancia, sin presiones, y haga un papel correspondiente, porque al parecer administrativamente no te está siguiendo las investigaciones adecuadas. Yo le he hecho un cuestionario al ministro de la Presidencia, obligado porque el procurador de la Administración no quería meterse en este asunto en la mesa de nombramiento, y mandó mi cuestionario al Ministerio de la Presidencia, le sacaron la lengua, dijeron aquí no hay mesa de nombramiento, no respondieron al cuestionario y me dijo palabra más, palabra menos, haga su pregunta al Ministerio de la Presidencia para ver si le responde. Bueno, ya se la hice y espero insumo respetuosamente para no calibrar si eso debiere en alto incorrecto o realmente se están ahorrando las normas. Pero por favor, el artículo 300 de la Constitución dice que los nombramientos de los funcionarios y dice los servidores públicos se regirán por el sistema de mérito. Eso es lo que debemos nosotros aspirar. A eso debemos aspirar. La ley de carrera administrativa para todos. Eso es lo que todos. te estaba haciendo referencia. Por ejemplo, yo soy miembro del PRD de hace muchos años y no fui nombrado en otros periodos. Tampoco se me pidió... ¿Y usted se inscribió para ser nombrado? No. ¿Ese era su para objetivo nada, al inscribirse? Nada, yo soy profesor Pero si lo conoce todo el mundo que es militante del partido. Pero yo tengo que hacerle la pregunta. Al final, eso es lo que me toca. Nadie me pidió que me inscribiera en ningún partido. Ni se inscribió con ese objetivo, porque hay gente que como te lo digo, se inscribe con ese objetivo. Tampoco, ahora, hablemos un poquito de... Mesa o comisión de nombramiento que sí. Existe, dice usted. Sí, lo que pasa, el diputado Pineda habló de la comisión. ¿Y usted le cree a Pineda? Bueno, yo lo que sí tengo, y varias personas me han llamado por teléfono, que señor, la comisión o mesa existe. Entonces, claro, porque como aquí no hay una norma que protege al denunciante, porque los diputados, pues, son nuestros diputados. O si la denuncia es incorrecta. Es veraz o inveraz, todo puede pasar. Eso también, entonces, pero, tú puedes recibir una llamada de teléfono. Pero ¿cómo se puede desvirtuar esa información? No se identifica. Con documentación. Apreciado, usted sabe muy bien. ¿Cómo puedes desvirtuar la calumnia, injuria, los malos comentarios? Entregándole al país, aquí está el informe, de que yo accedí al poder, estas son las instituciones, o si no hubo. De los inscritos, no hay ninguna militancia, abrimos los padrones electorales, es un asunto de transparencia y le callamos la voz. ¿Podemos apelar a esa transparencia? Pero la transparencia existe porque tú ves la planilla, tú te metes en la página de las instituciones y aparece en la planilla. Pero nadie va a buscar la afiliación política partidista, pero yo creo que debiéramos ir un poco más, si sabemos que hay diputados que están con ese tipo de comentarios, y entonces ¿cómo usted puede desvirtuar? Si se pudiera desvirtuar, ¿sabes qué? Las instituciones son tanto, es falso lo que dice, estos son los nombramientos, aquí está el padrón político, y así, pero si tú te quedas callado, realmente, a mi juicio, en muchas veces, el que cae otorga, muchas veces. Pero es que las investigaciones también, el que denuncia debiera presentar alguna prueba. Eso es verdad. Y no lo ha hecho. Eso yo tengo o sea, no, el hecho yo de sí que tengo alguien que... diga, se están nombrando por influencia política o solicitando votos, pero lo dijo, pero no lo demostró. Entonces, la idea es que también demuestre, porque si no es... Ahora, le están diciendo diputados de su partido. Por supuesto. ¿Nos están mintiendo entonces? Por supuesto. Yo diría que no son precisos en la información. Deben ser precisos. Señores, gracias por haber estado acá esta mañana. Puede también ser producto de la tensión interna que hay en un momento. Recuerde que hoy hay un No olvidemos que en campaña electoral hay denuncias temerarias a 2 por real. Por eso insisto, este tema es recurrente, se queda casi siempre como una leyenda urbana y la gente te dice es verdad, pero nunca se comprueba. ¿Podía hacer la diferencia en esta oportunidad? Ya vemos cómo ha corrido la historia hasta ahora. Coincido que quinquenio tras quinquenio empieza la botadera. Hay que respetar al servidor público. No es posible que sale el gobierno, llega uno con iba a decir la banda, no, con el cúmulo de Manzanillo. Es más, y ustedes hicieron algo tan incorrecto que la Corte le puso el jaque mate, porque querían cambiar los títulos por experiencia. Bueno, yo demandé, se suspendió. Pero eso no puede ser, porque claro, traigo todo mi séquito de gente que no tiene capacidad o no tiene estudio y vamos a ver cómo le tiramos la toalla. Pero es una iniciativa parlamentaria. Pero eso estuvo bien mal y gracias a la Corte... Una iniciativa parlamentaria, no fue una iniciativa del órgano ejecutivo. No, pero si tuvo la vaina del palarazo... Se nos acabó el tiempo. Gracias por haber estado esta mañana aquí en Debate Abierto. Nosotros tenemos que hacer una pausa. En segundos regresamos porque la crisis
económica generada por la invasión de Rusia a Ucrania, la crisis del petróleo, aumento de alimentos, etcétera, nos está golpeando y fuertemente. Aquí se ha dicho que hay muy poco espacio para hacer, pero vamos a tener un segmento donde vamos a proponer una serie, o espero que nuestros invitados pongan sobre la mesa una serie de alternativas para ayudar al gobierno, para ayudar al ciudadano común, para enfrentar esta situación que nos está golpeando a todos. En segundos nada más, sigue con nosotros. Vamos a hablar un poco de soluciones. Vamos a girar, darle un giro. Todos nos quejamos porque todos estamos siendo golpeados por la crisis actual, menos don Danilo. ¿Y quién le ha dicho a usted eso? Yo lo veo a usted mejor cada día. Yo pienso que usted está ileso. No, usted también. Ahí lo han Usted tirado al también. desvío. Bueno, y por ahí dicen, a propósito de leyendas urbanas, ¿no? De que a usted le va muy bien. Con seriedad. Hemos visto que el gobierno dice, esta es una crisis mundial, es muy poco el espacio que tenemos. En el caso del combustible, el 85% ya viene marcado desde fuera, lo que nos ponen aquí solo el 15% que nos queda de espacio para movernos, en los alimentos también, que los insumos, etcétera, etcétera. Pero alguien me decía esta semana, qué bueno que existen los problemas porque las soluciones no se acaban. Entonces yo quiero proponer en este segmento alguna lluvia de ideas, no solamente para las autoridades, sino también para el ciudadano común. ¿Les parece? Está Juan Carlos Julio con nosotros, economista, y también don Felipe Argote. A los dos, bienvenidos. ¿Quién toma la palabra? Gracias. ¿Quién toma la palabra primero? Y esclarezcamos esto. ¿Esto como que no tiene solución o sí tiene solución lo que estamos enfrentando? Bueno, en economía lo único que tú no puedes decir, siempre y cuando seas un economista de este siglo, es que no se puede hacer nada, porque siempre hay formas de hacer, de resolver problemas. En este momento el problema que tenemos es una crisis de demanda, pero además tenemos un problema de aumento de precios. Sin embargo, estamos en el marco de un país que tuvo una recuperación del 15% de su economía el año pasado. O sea, que aquí no existe tal cosa, como dicen algunos, estanflación. O sea, no es cierto. Hay estanflación cuando hay recesión. Aquí no hay recesión, aquí hay un crecimiento. El problema es que el crecimiento se dio en sectores que son los sectores vinculados al sector externo, específicamente la mina, el canal. Sin embargo, no se logró hacer de eso que influyera en lo que estamos en la economía interna, en el comercio, en la construcción. Entonces, una parte de esa se resuelve, porque una parte de esa es la construcción. Y la construcción tiene gran parte de parado porque el Estado decidió paralizar una gran cantidad de proyectos. Pero el crecimiento se está desacelerando. Claro. Cada vez estamos creciendo menos. Bueno, es que no es posible crecer a 15% todos los años. O sea, eso no es posible. Perfecto, Sin embargo, pero no importa el monto. Desde antes de la pandemia veníamos creciendo cada vez menos. Sí, La pandemia causó ese 15%, pero si no hubiera habido pandemia, si le ponemos un paréntesis, ¿dónde estaríamos ahora? Bueno, la caída fue del 20% durante la pandemia. También por eso hablo de recuperación, no de que estamos creciendo. Evidentemente, había un problema desde antes que tenía que ver con algunas variables internas y otras que son prácticas. O sea, la economía no puede crecer eternamente. Aquí hubo una recesión técnica en el 2001, otra en el 2009, y ahora si hubiera habido pandemia o no, íbamos desacelerándonos. Ahora, pero hay muchas posibilidades de seguir creciendo. Este es un debate de no acabar porque al final eso es lo que estamos viviendo. O sea, de que nos caímos profundamente y la recuperación no ha sido suficiente, que si veníamos cayendo, etcétera. Lo importante es, tenemos un problema con el combustible en este momento. ¿Hay espacio? ¿Las autoridades pueden hacer algo o no? ¿Qué le podemos poner sobre la mesa para ayudarlos? Mira, yo creo que en este tipo de problemas copiarnos sí vale la pena, ¿no? Y eso es algo que quizás hablábamos en otro espacio. Obviamente, las situaciones financieras de todos los países son diferentes y compararlos directamente pues tiene sus variables. Lo que sí te puedo decir es que hay otros gobiernos que también tienen porcentajes importantes de grado de importación de gasolina, que ya han hecho acciones y que han tomado, digamos, la batuta en poder hacer un paquete de reformas en contra al alza de la gasolina. Por lo menos temporal. Ajá, por lo menos. Medidas por lo menos Correcto. temporales. Medidas temporales. Cosas muy puntuales, primero, pues exonerar el impuesto. Eso puede ser una medida.
digamos, la más rápida que puede tomar. Obviamente esto tiene repercusiones dentro de las finanzas del Estado y el Estado tiene que ver de dónde pues balancea la pérdida de este ingreso o ver de dónde puede recuperar. Y acá lo que nos dice el gobierno es que ese impuesto está destinado al subsidio del tanquecito de gas. Bueno, y que eso, ahí... ¿A eso qué? Cuando tiene, o sea, una serie de argumentos que son más bien legales, mira, aquí tuvimos 20 años con gente que ganaba licencia con sueldo y luego tenía otro ingreso, lo cual no hay que estar en primer grado de derecho para saber que eso es ilegal. Y pasaron 20 años para que la Asamblea dijera que es ilegal. Aquí hay gente que tuvo 5 años con gasto de movilización cuando todo el mundo sabe que eso no era legal. Entonces, es fácil decir que lo que pasa es que usamos eso para el tanque de gas y lo que queda se lo damos a los niños pobres. Eso no es cierto. O sea, tú puedes cambiarlo en un día. Lo cambias inmediatamente y lo haces. Mira, le están dando, le dieron 3, luego 11 millones a los transportistas. Ya eso es un mes de impuestos. Si tú eso que le estás dando a los transportistas son $41 lo que va a tocar, eso no le va a resolver ni una semana de combustible. En vez de eso, quitas el impuesto, que son 60 centavos, eso le resuelve a los transportistas el problema en parte, porque esos 60 centavos son la mitad de lo que ha aumentado la gasolina en este año completo. ¿Y qué hacemos con el tanquecito de gas entonces? Eso se soluciona reduciendo los gastos del Estado en la planilla estatal, en las movilizaciones innecesarias, una serie de gastos. Oye, estamos hablando de 15 millones. Mira, si se está exonerando por 400 millones a 4 grupos económicos fuertes en este país, 400 millones. Entonces, de los dos, el ganchito, la exoneración, el tema del impuesto. Correcto, Bien. rebajar el impuesto. Mira, otra cosa que han hecho otros gobiernos y de vuelta, quiero llevar porque aquí en este momento hay situaciones financieras diferentes, pero vamos a ver, miremos hacia afuera qué están haciendo otros gobiernos. Otra cosa es compensar. Digamos, no puedo hacer nada porque el impuesto de la gasolina tiene un tope y ya digamos que la proyección es hacia la alza y ya se va a subir más de lo que yo pueda reducir con este impuesto. Bueno, vamos a hacer, ¿qué podemos abaratar en impuestos en otras cosas para compensar a las familias? Por ejemplo, te duele aquí, pero te alivio acá. Correcto. Okay. Quizás la luz, por ejemplo. Bueno, ya la luz no te puedo ayudar con la gasolina, pero busquemos cómo puedo optimizar en la luz. Bueno, y que la luz no viene en aumento precisamente. Así que por ahí no creo que venga. Por eso, pero bueno, es una opción. La otra cosa, agarrar a las empresas y ayudarlas. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, puedo hacer paquetes de créditos subsidiados a empresas que tengan concentración de gasolina dentro de sus costos. Señores, yo te voy a ayudar a financiar eso que te está subiendo y te voy a ayudar a que lo financies más barato. Eso es una opción también. Y también al tema de las familias y a los consumidores. Quizás entrar en un tema también de trabajo. Porque ¿qué hacen estos transportistas, señores? Y yo me pongo en sus zapatos que el 50% de sus costos es gasolina. Y que se te duplique de un mes a otro. O sea, ¿cómo tú haces si no puedes traspasar ese costo a tus clientes? Tienes que botar tu personal, o dejas de trabajar, o parqueas el bus o el transporte o lo que sea, y bueno, te vas para tu casa, porque al final no es rentable. Entonces, ahora, aquí hay algunas deformaciones. En una década, entre 2000 y 2010, porque recuerden que no hemos tenido un nuevo censo todavía, desafortunadamente, la ocupación que más creció fue la de transportistas. Fue la ocupación que más creció en el país. Entonces, hay una deformación, porque no puede ser que tengamos tantos miles de transportistas, pero cuando usted pasa por ciertos lugares, los transportes selectivos están en buena medida estacionados en esos lugares. Una piñata de cupos de taxi que ahí no hay criterio. Se ha dado gobierno tras gobierno. Exacto. Sí. Ahí no hay criterio y ahí deberíamos compensar en algo, porque tengo razones para pensar que hay una sobreoferta en ese sentido. Segundo, tampoco está compensado el transporte público. Aunque hay una mejoría con Mi Bus en la ciudad capital, el transporte público sigue siendo demorado e insuficiente. Por lo tanto, la gente que tiene que utilizar automóvil no se ve motivada a utilizar el transporte público. Esas son dos observaciones y yo no veo por dónde la tubería aquí desagua. Sí, tú estás hablando con muy justa razón, digamos, la deficiencia del servicio o quizás que ahí hay muy transportistas, pero cuando estamos hablando de que te aumentan los costos y el negocio deja de ser rentable, que es el caso puntual de la gasolina, entonces ahí ya nos volteamos a lo que hay va a ser peor, porque ni siquiera lo que existe va a poder seguir funcionando.
Estoy de acuerdo con los problemas que planteas. Creo que en efecto hay mucha oferta de transporte y quizás el que tenemos tampoco es bueno. Pero y figúrate ahora que se le duplique el costo de gasolina a eso que funciona principal. Lo que vamos a tener va a ser peor porque no solamente lo vamos a tener mal, sino que ahora no rentable. Vuelvo a la propuesta, a la receta, el alivio indirecto. No te puedo bajar el combustible, pero de pronto te ayudo con el puso la electricidad. Yo dije, un poquito difícil, pero ¿de dónde más podemos hacer para que el alivio sea indirecto? Es que el problema es de conjunto, como tú bien planteas. O sea, el problema es que el país no tiene una estrategia central y toma decisiones que no tienen... Mira, esta mañana estaba escuchando que el tomate perita está en 1.50 la libra. Sí. Oye, el tomate perita está con control de precio. Entonces, cuando tiene que bajar, no baja porque tiene control. Pero cuando sube, nadie mira porque es evidente que le dice, ¿cómo lo voy a vender 80 si yo lo estoy comprando en $1? Entonces... Si no tienes una estrategia de conjunto, el problema de la gasolina es que afecta al conjunto, inclusive a la comida. ¿Qué puede hacer el Estado? Primero, el Estado tiene que trabajar por la demanda, o sea, la capacidad que tenga la gente de poder comprar cosas, porque mira, hay inflación en Estados Unidos. La gente está molesta, pero está cobrando $21 la hora un trabajador de una comida rápida y le están ofreciendo hasta bono porque hace 3 meses. Entonces, si tú tienes poder adquisitivo mayor, eso es lo que nos está faltando. No te gusta lo que está pasando, pero lo puedes pagar. Pero si además de no tener poder adquisitivo, tienes un 11% de desempleo, un 47% de informalidad, y el Estado le está pagando al 23% de la población económicamente activa $120, que no le sirven para nada, en vez de darle trabajo para que sí le sirva para pagar sus cuentas, entonces tenemos un problema mucho más agudo. El Estado debe impulsar la economía por el lado del empleo, impulsando todos los proyectos que tiene parados. Debe reducir sus gastos fundamentalmente de planilla para que ese sector que trabaja ahí se movilice hacia el sector productivo. Esa es una tarea pendiente, usted siempre la ha puesto sobre la mesa. Ahora, al hablar del tomate perita me recuerda entonces el otro aspecto. Combustible, el aumento del alimento. ¿Qué hacemos en este tema? Yo recordaba hace unos minutos que en la crisis del 2008 lo que se hizo fue abrir una serie de ferias Compita, directo del consumidor del productor al consumidor. Eso se hizo a nivel nacional, se hizo con el arroz y una serie de productos. ¿Hay espacio para eso o nos dejamos llevar porque este precio es producto de una crisis mundial? ¿Qué hacemos? Pero yo pienso que estas son... O gasolina Compita. Yo no sé si se puede importar gasolina Compita. No sé. Lo pongo sobre la mesa. Ustedes son la especialista. No solamente eso, Hugo. No solamente eso. Sí. Lo que cuesta producir el abono está impagable. Sí, sí, no, es cierto, pero ¿qué hacemos? ¿Exoneramos de impuestos todos los insumos para producir? No sé, lo pongo sobre la mesa para que ustedes sean lo que sugieran. Bueno, ahí hay un tema, ¿no? Porque hay que tener mucho cuidado, no caer en el populismo fiscal. Eso es algo, eso es importante, porque el Estado puede exonerar todo, pero después la carga financiera puede convertirse en un problema. Nos podemos disparar en el pie. O sea, que no es que tenemos que hacer un paquete en que podamos trabajar en conjunto para salir de esta coyuntura. Eso es importante. Ahora, yo quiero tocar un tema. Felipe hablaba del tema del desempleo. Y eso va a ser una repercusión más aguda porque de vuelta a estas empresas les subieron los costos. ¿Qué voy a hacer? Tengo que bajar personal. Entonces yo creo que también tenemos que atacar desde esa medida. Oye, ¿cómo puede el Ministerio de Trabajo también proteger a esos y ayudar a las empresas para que no tengan que salir de personal a raíz del aumento de estos costos, ¿no? Yo creo que eso es algo que debemos de ver. Ahora, lo que hablabas de los alimentos, Hugo, pues los alimentos van a subir a raíz de que nos está subiendo el combustible y la inflación así va a seguir subiéndonos los precios. Entonces, si no atacamos el problema de raíz, esto que viene de repercusión, pues obviamente va a seguir siendo un inconveniente. Ahora, mira, cerremos con la reflexión. Eso que tú dices de los productos y de las ferias libres, mira, es que en economía una gran parte, recuerda que la economía es la decisión individual, la sumatoria de decisiones individuales. Sí. Una gran parte es psicológica. O sea, el Estado haciendo eso que planteas, sí es verdad, lo pone más barato para el sector que puede hacerlo y que está dispuesto a hacer la fila, lo cual obliga a que el que está en el supermercado piensa en no subirle mucho el precio porque si no se va para o sea, la parte psicológica, inclusive de las empresas, que al ver ese movimiento dice, bueno, yo voy a seguir trabajando. Sin embargo, si el Estado no hace nada, los empresarios dicen, bueno, hay cierre, yo voy a parar todo, porque yo no sé para dónde va esto. ¿Pero por qué? Porque no hubo una respuesta contundente del Estado a un problema que podemos resolver, no en todo, pero en parte con medidas económicas directas. Hay espacio para solución, hay espacio. Eso es lo importante. Correcto. Los dos coinciden en eso. Sí. Gracias por habernos acompañado, señores.
Porque, le insisto, al final vamos a ir a la calle durante las semanas que vienen por el alto costo de la vida y por el alto precio del combustible, o nos sentamos a ver qué podemos hacer para enfrentar esta situación desde nuestra economía familiar y también quienes tienen la rienda del Estado tomar algunas decisiones. Ese es el reto que tenemos como país. Vamos en el siguiente segmento. Les dije las gracias, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Gracias. Bueno, se las reitero. Gracias. No hay problema. Gracias por la invitación. Vamos a la pausa y vamos a tener una visión de dónde estamos y hacia dónde vamos con el ex administrador del canal, Jorge Luis Quijano. Será en segundo nada más aquí en Debate Abierto. Jorge Luis Quijano está con nosotros aquí en Debate Abierto. Bienvenido. Gracias, Hugo, por tenerme. Oiga, ¿qué visión tiene usted del país en este momento? ¿Cómo ve el país, su diagnóstico? Duro. Verdaderamente creo que hay mucho que hacer y las soluciones no son fáciles. Desafortunadamente, la guerra de Ucrania ha tenido su impacto adicional a lo que ya veníamos arrastrando. Y lo estamos viendo pues en el tema del combustible, que ustedes en el segmento anterior hablaron bastante de ese tema. Pero la realidad es que nosotros somos un país productor de petróleo. Estaba viendo hoy los precios en Texas, que es un lugar que produce petróleo. Es nuestra referencia a propósito. ¿No? Entonces, estamos hablando que el diésel allá está a 5.25, o sea, el galón. O sea, que no es muy lejos de lo que nosotros estamos pagando aquí. Y en California, y en California está más alto. Está más alto. Entonces, estamos en una economía de mercado y eso no lo vamos a poder variar. Y el presidente tiene razón en ese sentido. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros para, de alguna forma, aliviar ese impacto? Porque el problema es que eso tiene un impacto en una cadena enorme. O sea, en todo está impactando. Tú vas a los supermercados, tú vas a lo que vaya, todo tiene impacto. Entonces, aquí lo único que queda es ver si vamos a reducir los impuestos que tiene, o eliminarlos por el momento de que tiene la gasolina y el diésel. Tenemos que buscar una renta sustitutiva o buscar ahorros. Y ahí es donde yo tengo problema de que lo que se conversa no tiene sentido. O sea, aquí estamos hablando de que tenemos que buscarle a renta sustitutiva o ahorrar. Sin embargo, acabamos de aprobar leyes donde se crea un distrito nuevo, donde se crea corregimiento con 88 electores que van a resultar en más gastos. Entonces, el gobierno tiene que hacer lo suyo en comenzar a echar para atrás muchas de las políticas de empleo que se están dando. O sea, ha habido un crecimiento enorme en la planilla del Estado, 751 millones de dólares desde el 2019 a la fecha. Claro, mucho tiene que ver con la pandemia y demás, pero eso se quedará en el futuro. Entonces, por ahí es donde yo pienso que nosotros debemos empezar, ver qué podemos hacer para ahorrar, y creo que el mismo ministro del MEF lo ha dicho, que hay que ser más austero en todas nuestras acciones. Así que no solamente es simplemente ir eliminando impuestos, sino que tenemos que ver cómo se contrarresta eso en el Estado. Ahora, políticamente es viable para el gobierno en este momento decir, ¿sabes qué? He nombrado mucha gente, voy a salir de ellas, y pensando también que esa gente tiene un pan asegurado. Si usted en este momento sale de ellos, aumenta el desempleo, no le tiene una alternativa. Sí, pero el problema no es el salir de ellos en este momento. El problema es que sigue aumentando. ¿Por qué se aprobó esa ley? ¿Okay? Vamos para allá. O sea, ¿qué otras leyes se están cocinando en la Asamblea que pudieran dar también otros gastos adicionales para el Estado y en vez de estar ayudando al pueblo con el problema de la gasolina y el diésel? Así es que por ahí es donde pienso yo que primero hay que ver lo que puede el Estado siendo el gobierno, hacer en su casa para ayudar entonces al pueblo. Don Danilo. Yo tengo que ser honesto, yo no he visto ningún país que ha podido resolver el problema del costo del combustible. Ninguno en el planeta, ninguno. No conozco el que haya tenido esa varita mágica. Sabiendo que es un problema que no controlamos, o sea, no tenemos esa variable, lo que aquí debía hacerse, supongo o pregunto, es que haya un replanteamiento de qué
cosas tenemos como hábitos, como actitudes y como políticas, ¿ok? Ahora, el problema es por dónde comenzar, cuáles políticas tocar, cuáles hábitos cambiar y qué actitudes decir, bueno, no la voy a tener por el momento. Bueno, cuando yo trabajé en refinería Panamá al inicio de mi carrera, y nosotros en ese entonces pues, se pagaba el dólar el galón, ¿okay? Imagínense, el dólar el galón, y seguía incrementándose, y a nosotros no nos daban ningún precio especial. Y lo que hicimos nosotros, que teníamos que viajar todos los días para allá, es que en un carro íbamos 4, o sea, hacíamos un carpooling, y hoy manejaba yo, mañana manejaba el otro, pasado mañana manejaba el otro, y volvía y repetía esa secuencia. Hay que practicar más de eso. O sea, que cada persona tiene que ver en qué puedo ahorrar, cuántas veces voy al supermercado, puedo ir una sola vez para evitarme el gasto en gasolina, especialmente a los precios que tenemos en el día de hoy. O sea, hay mucho de disciplina personal que nosotros podemos implementar para ayudarnos a nosotros mismos. El gobierno no va a tener la solución final para esto, pero el gobierno sí debe tomar las medidas de austeridad necesarias para poder de alguna manera compensar este problema. Y predicar con el ejemplo, que prácticamente fue la respuesta que usted me dio, la primera respuesta que nos dio. Si yo soy austero, te puedo decir, ciudadano, tú también lo puedes ser. Exactamente. Y buscar esas prácticas creo que aquí ustedes mencionaron, alguno de ellos mencionó de que aquí hay una sobreoferta también de transporte, no eficiente, pero hay una sobreoferta de transporte que entonces el gasto en combustible es mucho mayor que si estuvieran siempre todos llenos. Yo pienso de verdad, y puedo estar equivocado, yo veo a los gobernantes como una especie de padre de familia. Si hay un problema en la casa, el padre tiene que buscar una respuesta. El padre no puede decir, yo no tengo una solución. Hoy no comemos. Hoy no comemos, por ejemplo, ¿no? Tiene que buscar una solución. Y yo pienso que si se enfoca en un paquete de medidas que va desde el trabajo en casa en adelante, que ya tenemos ley para eso, se puede aliviar en alguna medida y se da el ejemplo para que estemos conscientes de algo que veo en Europa. En Europa se habla de economía de guerra, pero ellos tienen muy claro lo que significa una economía de guerra, que tengo que abstenerme de algunas cosas porque estamos ante una situación que no es usual. Nosotros no tenemos necesariamente la misma mentalidad. No hemos tenido esa experiencia. Gracias a Dios. Aún después de la invasión nosotros tuvimos un periodo muy difícil, recordemos, sí. Y evolucionamos. Y teníamos un contralor que era, ustedes recuerdan muy bien, era muy duro. Muchos decían que era extremadamente duro, pero nos sacó de allí. Entonces, ahora mismo eso no es el caso. ¿Necesitamos un contralor como ese en este momento? Necesitamos un contralor que en verdad ejerza su puesto, pero que también promueva la austeridad dentro del gobierno, en este momento en particular. Pero yo quisiera hablar un poquito más de el futuro más allá, porque esto es ahora mismo una coyuntura que puede durar un año mientras se arregla el tema en Ucrania, que también no solamente le está pegando al petróleo, al combustible que utilizamos nosotros, sino que también le va a pegar al canal. O sea, pero ingeniero, esta guerra va por lo largo. Hay casi 40.000 millones de dólares que se le van a meter a Ucrania en la parte bélica. Sí. Hay quienes hablan de una guerra a largo plazo, pero me quedo con eso de que esto va a golpear el canal. Explíqueme. Sí. Ya lo está golpeando, o sea, viendo los números, se pronostica, por ejemplo, que hay un desvío de gas natural licuado hacia Europa para tratar de compensar lo que ya no le están comprando a Rusia. O sea, no es que no han dejado totalmente de comprarle a Rusia, pero sí le han dejado de comprar. Entonces, está habiendo un desvío de buques que iban a transitar por el canal y iban a ir para Sudamérica o para Asia, y que ahora mismo, pues, es más, los otros días hubo uno que ya iba en camino, había cruzado el canal de Panamá y le salió una oferta para Europa y volvió a cruzar el canal para irse para Europa a vender. En ese caso se benefició el canal, ¿no? y los panameños. Porque pasó dos veces. Pero en el caso que no es así, sino que va saliendo el buque y el buque le hacen una oferta ya que es mejor, él cambia y se va para allá. Entonces, yo he estimado, viendo los números que salen, y no tengo acceso a los números del canal per se, pero viendo lo que se publica y demás,
es que posiblemente este año se van a perder alrededor de unos 80, posiblemente 100 tránsitos, dependiendo de la intensidad de la venta hacia Ucrania, perdón, hacia Europa de gas natural licuado. Y eso tiene un impacto que va a bajar un poquito los ingresos. ¿Y tenemos alguna forma de compensar eso? Bueno, el administrador del canal ha hecho una propuesta junto con su junta directiva de un aumento de peaje, una simplificación de los peajes y esperamos pues que redunde en ingresos adicionales que pueden entonces mitigar en alguna manera esa pérdida de ese rubro en particular. Pero recordemos que ese es un rubro que ha cobrado mucha importancia desde la ampliación. O sea, aquí no pasaba 1 metro cúbico de gas natural licuado antes de que se culminara la ampliación. Así es. Y hoy día es el tercer segmento más importante que tiene el Canal de Panamá. El LPG, que es el gas licuado de petróleo, está ahí de número 2. Importante también porque en los Estados Unidos pues es el mayor, en este momento es el mayor exportador de gas licuado de petróleo. Hasta hace unos meses yo tenía como fondo de pantalla en el celular ese puente del Atlántico. Allí prácticamente marcaba su salida administrador del canal, la bienvenida a la actual administración del país, del gobierno del señor Cortizo y demás. El Atlántico esta semana ha sido noticia. ¿Cómo ve usted, Colón, lo que ha comenzado como protestas en esa zona? Algunas banderas que tienen que ver con lo que pasa en el resto del país, alto costo de la vida, combustible, la forma en que el gobierno ha enfrentado esta situación. ¿Qué análisis hace usted? Mire, yo creo que hay una gran oportunidad. Todos estos problemas también presentan oportunidades, por lo menos de palparlas. Yo estuve hace 3 o 4 semanas en Colón, por razones de ver cómo está la zona libre, ver cómo están los accesos a la zona libre, cómo se está moviendo el negocio allá. Y me llama mucho la atención la desidia en el mantenimiento de las calles de acceso, las carreteras de acceso, los lotes baldíos, aún dentro de la misma zona libre de Colón. Vi y recuerdo galeras que se quemaron hace muchos años todavía en ese mismo estado de simplemente no hago nada. Y eso no es necesariamente de la zona libre de Colón, sino es del que tiene la concesión, pero ahí hay trabajo que hay que hacer, exigir, o la demueles o la pones a andar. Hay que estabilizar lo que es el envío de agua potable a esas áreas, porque son necesarias para que vengan inversionistas a hacer inversiones en el lugar. O sea, el potencial nuestro está en catapultar todo nuestro sistema logístico. Y el sistema logístico incluye el Canal de Panamá, incluye sus puertos. Pero hay mucho más que podemos hacer nosotros. Yo por eso que digo, vamos a ver un poquito más hacia el futuro y que el futuro es ya. O sea, ya debemos estar trabajando en algunas de estas cosas. Tú traes un inversionista aquí y tú lo llevas a ver las instalaciones, por ejemplo, que tiene Search Pierpoint ahí detrás de CCT, del Colón Container Terminal, de Evergreen. Una galera de 18,000 metros cúbicos de primer mundo, totalmente vacía. ¿Por qué? Porque para llevar allá a tus clientes, para que vean el posible inversionista, tienes que pasar a través de carreteras que las de Ucrania están en mejor estado en este momento. Y un desorden del tráfico y demás. Entonces, que el que viene aquí, que quiere invertir cientos de millones de dólares, dice, pero esto es lo que tenemos aquí. Entonces, la única forma de hacerlo es traerlo en un helicóptero y bajarlo justamente frente a la galera y después llevártelo para que no vea la situación real que estamos viviendo en el país con lo que le mostramos a aquel inversionista que viene a nuestro país, que quiere hacer, porque la posición geográfica de nuestro país no la hemos logrado explotar. Y tenemos 500 años de estar haciendo el mismo negocio y no la hemos llevado a su máxima expresión. Y eso es ahí donde están las oportunidades reales de nuestro país. Tenemos 500 años de experiencia y no la sabemos. Y no la sabemos. Y ahí está la oportunidad. Y me quedo meditando sobre el tema de las oportunidades que presentan las grandes dificultades y el impacto de que nuestras calles están en peor condición que las de Ucrania. Tiene que venir en otra ocasión para que sigamos profundizando. Antes de terminar nada más, ¿sí? Pero no es solamente eso, es la basura. No sabemos recoger basura. O sea, yo vivo en San Francisco y a mí me recogen la basura, si Dios quiere, cada 10 días.
Usted lo que tiene que salir a caminar compitiendo con los carros que están en la acera, y si usted se va a la calle, ahí también están los carros. Esa es nuestra ciudad. Y entonces queremos promulgar más turismo, que es también un buen tema para abordar, porque tenemos mucho que mostrar, pero también tú quieres traer un turista a una calle limpia, que no tenga basura, o sea, la contaminación visual disuade a un buen turista. No necesariamente se enamora de nuestra ciudad. Y esas son variables que sí podemos manejar. Y están en nuestras manos y presentan oportunidades incluso de trabajo. Gracias, señor Quijano, por haber estado este día. Vamos a cerrar hablando de salud. ¿Cómo estamos con el tema Colón en salud? El Hospital Manuel Amador Guerrero. Y también esta quinta ola de pandemia que hay en el horizonte. ¿Cuándo terminará? Eso lo hablamos con el ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, en segundos, nada más. Ya estamos de regreso, la parte final de Debate Abierto. Hoy cerramos hablando con el ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, que nos acompaña de manera virtual. Señor ministro, muy buen día. Muy buenos días, Hugo, Danilo. Primero que todo, agradecerle la oportunidad que nos dan de estar con ustedes y agradecerle al de allá arriba que nos permite un día más de vida. Oiga, así ministro, que estamos a sus órdenes, Hugo. Ministro, quiero comenzar diciéndole que lo veo bastante recuperado. Ya está cogiendo carnita de nuevo, ministro. Bueno, gracias a Dios estamos avanzando en nuestra recuperación. Pareciera que bastante rápido, pero bueno, todo eso gracias a Papá Dios, ¿no? El que está allá arriba. Y gracias también, tengo que decirlo, a las oraciones de mucha gente. La verdad que sí. Y bueno, Dios escucha las oraciones, ¿no? Pero a propósito de este tema, Fincas El Mamey dice, ¿por qué el ministro de Salud se va al extranjero a atenderse? Siendo el regente del Ministerio de Salud de Panamá, ¿no confía en su propio trabajo? ¿Qué le dice usted aquí? Y esta pregunta fue insistente en redes cuando dijimos que usted nos acompañaría. Sí, entiendo la pregunta, pero mira, muy por el contrario, Hugo. Yo me siento sumamente orgulloso y agradecido por mis médicos panameños que dieron con el diagnóstico, e inclusive fue un diagnóstico que no se esperaba, porque la verdad que estamos haciendo los estudios de rutina, pero gracias al profesionalismo de nuestros especialistas panameños, dieron con un diagnóstico, una lesión un poco complicada. Inclusive ellos mismos, después de varias reuniones y discusiones, lo que me aconsejaron era que precisamente tomara en cuenta la posibilidad de atenderme con grupos que vieran este tipo de lesiones por lo complejo de la lesión y por lo complejo de la cirugía que había que hacer, que habían algunos grupos de especialistas que se dedicaban exclusivamente a hacer este tipo de cirugía. Y fue por recomendación de mis propios médicos, con los cuales, Hugo, estoy eternamente agradecido y me siento orgulloso de los médicos panameños. Así que nada que ver, yo sí confío en mi sistema. Toda mi familia y yo, todas mis cosas me he atendido aquí, lo seguiré haciendo, y en este caso fue la excepción por recomendación de mi propio médico, pero eso demuestra el profesionalismo de cada uno de ellos. Comencemos con Colón, señor ministro. La reacción en Colón luego de la reunión con el presidente, usted estuvo allí en el tema que a usted le compete, que es el Hospital Manuel Amador Guerrero, fue de desazón. ¿Por qué? Hombre, porque ya el Ministerio de Salud 2015 había dicho se reinician las obras, 2016 se reinician las obras, 2021 se reinician las obras y ahora de nuevo se reinician las obras. ¿Qué puede hacer que el colonense gane confianza y vea que de una vez por todas ese hospital tan esperado se va a construir? Sí, mira, lo primero que tendríamos que decir ahí, Hugo, es que lamentablemente por una u otra razón esta obra tiene más de 11 años. 11 años estancada en un problema legal que no había ni para atrás ni para adelante. Nosotros, en menos de 2 años y medio, logramos sentarnos con la empresa, logramos persuadirla que dimitiera de lo que era el proceso legal que tenía Panamá en fueros internacionales, porque ya nosotros teníamos un litigio internacional con IBT, logramos coordinar con ellos. Posteriormente a eso, logramos también entonces que
que IBT aceptara entregarnos las 4 estructuras que estaban dentro del contrato que ellos habían realizado. Entendemos muy bien que la población colonense diga precisamente, bueno, varias veces nos han dicho que se va a reiniciar las obras. La diferencia aquí es que nosotros hemos estado diciendo exactamente paso a paso cómo ha ido avanzando las negociaciones. Recordemos que los procesos legales muchas veces toman hasta años después de haberse culminado o llegado a un acuerdo por toda la tramitología legal y administrativa que hay que hacer. Nosotros le hemos dicho a todo el país, estamos en una fase, estamos en la otra. Hay una realidad. No pudimos cumplir con la fecha que se había dicho en un momento determinado, pero porque después fueron saliendo otras aristas legales y administrativas. ¿Qué garantiza, en esta oportunidad que la fecha, qué garantiza que en esta oportunidad la fecha sí es posible y el Manuel Amador Guerrero va a iniciar obras? Claro, mira, gracias a Dios, Hugo, y nosotros lo comunicamos ayer y ya lo veníamos diciendo. Se logró un acuerdo con la aseguradora. La aseguradora presentó una empresa, esa empresa fue a ser evaluada por un equipo técnico para que cumpliera con la característica y tuviera la experiencia en hacer hospitales. Todo esto fue paso a paso, fueron abordados y fueron cumplidos. Ya nos reunimos con la empresa nuevamente, estuvimos viendo la parte de los costos, cosa que no es fácil, porque lógicamente la empresa tiene su punto de vista y nosotros como representantes del gobierno tenemos otra. Llegamos a un acuerdo, ese acuerdo ya fue firmado, fue aceptado por la empresa, se mandó al MEF, ya el MEF en el día de ayer aceptó y nos está dando, nos está mandando una nota donde dice cómo se va a pagar, ya eso está siendo coordinado con la empresa. Una vez que la empresa hoy firme el acuerdo de cómo se va a hacer el pago, que ya está de acuerdo de manera verbal, solamente es cuestión de cumplir con los procesos administrativos, se va a mandar directamente a Contraloría. Contraloría revisará la documentación y refrendará. Eso nos permitirá, si Dios nos lo permite, en menos de 3 semanas, 15 días, que ya el señor presidente puede estar entregando la orden de proceder para la empresa que va a asumir la responsabilidad del Amador Guerrero. Don Danilo Toro. Ahora, señor ministro, porque por cierto, me alegra verle como lo estoy viendo hoy día. Dice un refrán que la alegría del médico es la tristeza del paciente, porque el médico se alegra cuando da con el diagnóstico y el paciente queda en shock cuando recibe la noticia. Bien, señor ministro, lo que usted acaba de decir me hace pensar en que las bardas están ardiendo y hay que remojar otras. Esto no es solo un problema de Colón. Si sumamos lo que heredó el MINSA más lo que heredó la Caja, estamos hablando casi de 2 decenas de infraestructura hospitalaria que quedaron guindadas del aire. Allá por Penonomé, por Tambo, por Darién, casi que en todas las provincias, usted heredó proyectos que quedaron exactamente en el aire. El problema de Colón es el problema nacional. ¿Cuál es el plan para resolver algo que les cayó en la mano? Sí, gracias, Danilo. Mira, hay un elemento importante que nosotros lo presentamos ayer ante Colón. Más de 100 y pico de obras la encontramos detenida por diferentes razones, problemas legales, problemas administrativos. Sin embargo, nosotros hemos ido reactivando esas obras. Y mira, lo que voy a decir va ligado con la pregunta que Hugo me hizo anteriormente. ¿Qué es lo que le puede dar confianza a la población panameña de que sí estamos trabajando? Ahí está también el materno infantil de Santa Fe, que era uno de los proyectos que nos encontramos también estancados legalmente. Logramos desatar el nudo crítico, nos fuimos a la parte legal, pero gracias a Dios ya nosotros, el Ministerio de Salud, tiene la llave de ese materno infantil y ya se está limpiando para poder que comencemos nosotros a trabajar allí. Si Dios nos lo permite, también la otra semana, a 15 días, nosotros vamos a estar con las autoridades locales
y representantes de la comunidad viendo los beneficios de esta estructura. Entonces, estas son cosas que dan fe de que el gobierno nacional está trabajando en lo que tenemos que hacer y que sí y que no hemos parado en ningún momento de trabajar en estas obras. En el nivel nacional, sí, pero también tenemos ya Metetí de Darién, que está metido en el paquete con IBT, y que ya también tenemos un grupo trabajando para terminar de conciliar con la aseguradora. Vamos a tener Bugaba, ya hemos estado trabajando en el Anita Moreno, y así sucesivamente. En la provincia de Colón, en la última reunión que tuvimos, yo les comentaba a ellos ayer que nosotros habíamos tocado varios temas. Habíamos hablado de algunas situaciones en la caja del Seguro Social. De esa situación de la caja del Seguro Social, nosotros conversamos enseguida con el doctor Enrique Lao y con su equipo de la caja del Seguro Social. Se está resolviendo el problema de los elevadores, se está resolviendo el problema de remozamiento de la sala del Amador Guerrero Viejo, estamos hablando del que está funcionando, estamos hablando del remozamiento de la cocina, estamos hablando de una serie de cosas que se comenzó a trabajar de manera inmediata. Hablamos también de lo que es el Centro de Salud de Nombre de Dios, que ya lo tenemos al 96% y que hay un compromiso de entregárnoslo en 3 meses a más tardar. Estamos hablando del Centro Materno Infantil Miguel Vargas, que es el de Palmas Bella, que ya también está aún más de un 70% y que está el compromiso de entregárnoslo antes de diciembre. También le hablamos ayer del Centro de Salud de Miguel de la Borda. Y así pudiera ir, Hugo, diciéndole varias de las obras que el Ministerio de Salud tiene en Colón y que adquirimos el compromiso una vez que nosotros entramos y que la tenemos funcionando. Lamentablemente con el Amador Guerrero hemos tenido problemas legales, como ya lo expliqué anteriormente, pero que también lo estamos trabajando y en 15 días, si Dios nos lo permite, ya el presidente está dando la orden de proceder. Entonces, son cosas, son acciones que le dicen al país, hey, sí, estamos trabajando, estamos haciendo todo lo posible para cumplirle. Ahora, señor ministro, ¿en qué medida se ha erosionado la credibilidad, la confianza, ya no solo a nivel ministerial, sino a nivel presidencial? Porque la reunión jueves y viernes, la reacción primera fue, esto sigue la protesta, sigue la paralización. ¿Qué está pasando y en qué medida se ha erosionado ya esa credibilidad, esa confianza de la propia provincia, del presidente de la República a propósito? Bueno, mira, Hugo, yo creo, como panameño que soy, que la confianza en la clase política y en los gobiernos ha venido erosionando desde hace mucho tiempo. No es un problema de ahora, yo creo que es un problema de hace muchos años atrás, donde no se ha cumplido lamentablemente con las expectativas de la población. Pero bueno, a nosotros nos toca la parte difícil y si queremos lograr que esa credibilidad regrese, aunque sea un poquito en la población panameña, nosotros tenemos que seguir haciendo los esfuerzos que estamos haciendo y se van a dar cuenta que sí estamos cumpliendo y que sí le vamos a cumplir. Pero es parte del tiempo y nosotros entendemos muy bien el desasosiego de la sociedad y de la población cuando en periodos anteriores posiblemente no se haya podido cumplir con las expectativas. Pero este gobierno está haciendo todo lo posible y yo les hablo como jefe o líder de la cartera de salud, que tanto el MINSA como la Caja estamos trabajando duramente. Miren lo que es la ciudad de la salud. La ciudad de la salud era otro problema enorme que teníamos y que no se había logrado destrancar. Por una o por otra razón, ya lo logramos. Bueno, ahí está la ciudad de la salud funcionando con mucho esfuerzo, sí. Pero la Caja de Seguro Social también ha estado haciendo su trabajo como parte de este gobierno y demostrando entonces que sí hay esperanza. Hombre, sí estamos trabajando. Y ahí sí tiene ese equipo que destrancó ese contrato que era un laberinto legal. Yo pondría ese mismo equipo a trabajar en los otros a ver si se aligera, porque lo que la gente necesita es respuesta, señor ministro. Ministro, hablemos un poquito del tema de la quinta ola. Hablaba con el doctor Nieto y él decía, vamos a llegar a tener unos 5,000 casos en el pico de este repunte. ¿Qué cálculo es el oficial? ¿Hasta cuándo se estaría extendiendo? ¿Y qué marcaría la diferencia en esta quinta ola, señor ministro? Bueno, mira, eso depende de muchas aristas.
eso depende de muchas aristas, tiene que ver el comportamiento social, tiene que ver las estrategias que nosotros utilicemos, tiene que ver también la mezcla o la llegada de nuevas cepas. Ahora mismo en Panamá tenemos de Omicron la BA1 y la BA2. Ya lamentablemente en el mundo está rodando la BA3, la BA4, inclusive la BA5. Nosotros por ahora solamente tenemos circulando la BA2, que ya tiene más del 45-50% de los casos. Si nosotros pudiéramos ver en estos momentos, pareciera que esa ola ha ido disminuyendo la velocidad de contagio. Nosotros fuimos muy rápidamente hasta llegar a un 20-21% de positividad. E inclusive, hablando en materia de casos, puedo decirte, ya te lo voy a decir con más exactitud, que nosotros hemos llegado a pisar los 3.500, 3.200, 3.300 nos hemos ido manejando ahí. Lo más alto que hemos presentado ahora mismo, que son las últimas cifras, son precisamente los 3.514, que es lo que estamos ahora mismo. Siento que vamos a seguir aumentando según las proyecciones del equipo de epidemiología, pero ya la velocidad está comenzando a disminuir. Nosotros lo que nos toca ahora es tratar de que la población evite aglomeraciones, si están en aglomeraciones, que se ponga su mascarilla, ¿no? Es seguir la norma de bioseguridad, tanto en la escuela como en las reuniones de trabajo o en nuestras oficinas de trabajo. Entonces, es esto, Hugo. No, yo no puedo decir que vamos a llegar hasta los 5.000, yo esperaría que no. Hemos bajado la velocidad ya en los 3.500. Yo sí creo que pudiéramos estar pasando los 3.400 si nos mantenemos en el camino que llevamos ahora, que es de disminuir la velocidad de contagio. Esos son los pronósticos que nos da, o las proyecciones, que hace nuestro equipo de epidemiología. Don Danilo. Señor ministro, independientemente de cuál sea la dinámica del contagio, la política de prevención basada en la vacunación tiene un costo y ya vamos por la cuarta ola de vacunación. Este presupuesto, ¿de dónde está saliendo? ¿Del recorte de otras actividades del ministerio o de la adición o de alguna adición que se le haya hecho al presupuesto de salud? Y lo pregunto porque nada nos dice que no venga una quinta vacunación o una sexta, y esto en una sola palabra significa plata. Sí, bueno, esto está haciendo a través de adiciones que va aprobando el señor presidente de la República para que a través del presupuesto y el MEF nos apruebe partidas nuevas que no tienen nada que ver con el presupuesto que ya se le ha dado al Ministerio de Salud o a otras instituciones. Sin embargo, entendemos que el MEF ha hecho sus cálculos para tener estas partidas en reserva, ¿verdad? Y que podamos tenerla a disposición una vez que se decida comprar más vacunas o que vayan apareciendo nuevas posibilidades. Sin embargo, les hago un comentario. Gracias a Dios, ya la cuarta vacuna, la cuarta dosis aplicada, o que en realidad es el segundo refuerzo, no es obligatoria. Ya CDC, la misma Pfizer ha dicho que bueno, que ellos consideran que con este segundo refuerzo, más que nada es de carácter voluntario y que sí se debe de recomendar lógicamente a las personas que tienen algún grado de inmunodeficiencia, personas mayores de 50 años y con enfermedades crónicas. Eso nos dice por ahora que pareciera que la frecuencia de necesidad de otras dosis para toda la población y de manera obligatoria no va a ser necesario. Ahora, lo que se está buscando es que sea solamente una sola vacuna anual, y entiendo que se está trabajando en ese proyecto y es lo que deseamos, y va a pasar lo mismo que con la influenza. Una dosis anual debe de ser suficiente. Ahora, nos estamos enfrentando a un virus que realmente también ha pasado todas las barreras virales.
y que realmente hasta nos ha complicado no solamente a nosotros, sino también a los mismos investigadores, Sí. donde cada vez el virus nos sorprende. Claro. Pero bueno, es parte de nuestra historia mundial, ¿no? Y nos toca enfrentar el reto. Doctor, muchísimas gracias por atender a Radiografía, perdón, a Debate Abierto esta mañana. Gracias. Es que lo esperamos pronto en Radiografía a propósito, ¿no? De manera presencial. Sí. Gracias, Danilo. Muchísimas gracias. Que tenga buen día. El ministro de Salud, con esta conversa cerramos. Gracias por la sintonía este domingo a las 3 de la tarde. Recuerde, en Eco TV, allí usted puede nuevamente ver completo el programa y está disponible en todas nuestras plataformas, en YouTube, Medcom Go, disponible para usted. En lo que queda de hoy, pues sigamos haciendo el esfuerzo y nos regalamos el mejor fin de semana de nuestras vidas. ¿Le parece? Bendiciones. El domingo pasado le sacaron.